Bien, ahora sí ya está grabando. Buenas tardes, chicos, ¿cómo han estado? Formalmente les doy el saludo cordial. Dios me los bendiga. La Virgen me los bendiga a todos y a cada una de ustedes y a sus familias. Espero que se estén cuidando, que se estén poniendo al día pues con sus actividades. Vamos a mirar en la sesión de hoy el temario que se había dejado en la semana 9 de etnografía y de investigación educativa. Aquí se está, Mary Cárdenas está llorando. Mary, entra como invitado. O sea, ahí te mandé el link. Ahí te mandé el link. Entra como invitado. Mientras se conectan los demás compañeros, noto que hay algunos que no se habían todavía conectado a buscar su contraseña y su usuario. Los invito para que lo hagan, para que no tengan estos impases de pronto de entrar o de claves y contraseñas, cualquier duda. Recuerden que nosotros les compartimos al comienzo de los procesos aquí de TIC los correos electrónicos y los nombres de las personas encargadas de plataforma, o si no, se comunican con Caroline, que es la secretaria, y ella pues a bien les tiene indicar a quién consultarle. Bueno, varios avisos. El primero, como para que alguien se quiere conectar. Ahí está Mary Cárdenas. Ajá, Mary. Hola, Mary. ¿Pudiste entrar? ¿Qué pasa, Mary? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué pasó que no podías entrar directamente? Porque se me olvidó la contraseña de la cuenta y por el juego mi hermano me cerró la cuenta del computador. Imagínate tú. ¿Dónde, Mary? Imagínate. Pero yo creo que si tú entras al Teams y él te olvidó la cuenta, la hace como los correos electrónicos. Él te da una provisional al correo Hermano, me tenía que poner a... y él te la genera de nuevo. O sea, Bueno, sí, yo le di para cambiar la contraseña, pero me dice que solamente el administrador puede cambiarme la contraseña, o sea, yo no puedo. entonces llamas a Caroline, a la secretaria Caroline, le explicas y ella te va a indicar a quién o cómo. ¿Ok? Ah, bueno, pero... Sí, mijito. Mientras tanto, pues estás como invitada. Sí, Bueno, entonces lo que les decía, hay varios anuncios. Uno de los anuncios es que ya la otra semana son parciales. Por eso esta semana no les he dejado actividades como tal, para que no se van a sentir recargados ni recargadas y para que se puedan ir poniendo al día con los compromisos. Recuerden que tuvimos actividades, o sea, tareas en la semana 7, la semana 8, la semana 9 y el primer video en práctica etnográfica. Entonces, de la semana 7, 8 y 9 hay actividades en investigación educativa 2 y hay actividades en etnografía. Una de esas es el video. Entonces, esta semana váyanse poniendo al día porque ya la otra semana son parciales. El ejercicio se realiza como hicimos en el corte anterior, o sea que ya este es el segundo corte y miren cómo va pasando el tiempo. Se deja el parcial, tengo que darle fecha de cierre, es decir que el parcial estaría habilitado a partir del día lunes, toda la semana, y tentativamente se colocaría hasta el sábado. A ver cómo nos va. El parcial pues sería parecido al anterior, cuestionario, 5 preguntas, y una de las condiciones en etnografía va a ser pues el video que ustedes ya lo tienen que tener ahí ya relacionado, hacer la observación que hicimos en el ejercicio pasado de la observación de clase. Aún así, ahí va a haber un cuestionario que lo tienen que realizar para que él les genere automáticamente la nota. ¿De dónde van a salir las preguntas? De los ejercicios que hemos hecho aquí, de las actividades que han quedado acá en clase. Por ejemplo, de las preguntas del análisis de lectura que hay hoy. Por ejemplo, de ahí saco una, saco otra de la anterior y así. Y ahí lo armo. Porque eso es lo que hemos venido haciendo. Yo les recuerdo pues que yo les he estado reenviando al WhatsApp las diapositivas en PDF y que en el link del YouTube están los videos de las clases que hemos socializado hasta ahora, pues por si acaso quieren repasar. De resto, todo está en EVA. Las lecturas, los temas, todo está ahí. Y yo sé que les va a ir bien, no se preocupen, porque la intención es que ustedes sigan adelante y no tengan afectación alguna en el proceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quién tiene alguna pregunta?
Pregunten, pregunten. ¿Cuáles son las notas que hasta el momento hay, profe? 3. Semana 7, 8 y 9. Son 3 notas, 3 actividades. ¿Dónde van ustedes? A donde está actividad de trabajo presencial, o sea, donde está el loguito de la manito. A ver, no te tienen que ir subiendo las tareas porque no tienen fecha de cierre. La única que tenía fecha de cierre era la semana 7, pero yo la volví a habilitar para que se puedan poner al día. Las demás no tienen fecha de cierre. Profesor, Sí. ¿podríamos dar un repaso o algo así para los temas del parcial? Un repaso, tendría que haber sido la semana de hoy. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo voy a dar, lo que ocurre es que el repaso precisamente es la revisión, tanto de las diapositivas como de los videos que están ahí. Entonces el repaso consiste en eso. Ahí están, o sea, lo que tienes que volver a revisar, mijita. Ya todo eso está ahí. Pero vamos por partes. Voy a retomar ahorita que vamos a mirar los módulos y miren que vamos a ir enganchando los temas. Entonces voy a empezar, ¿les parece? Entonces voy a empezar. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por investigación. Vamos a empezar por investigación. Entonces está la semana 10. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Ok, entonces, tal como siempre se hace, empezamos con el saludo. Aquí estamos viendo los enfoques de investigación a nivel general. Estamos en la misma unidad. Y para la actividad de la semana anterior, la 9, la que estamos revisando esta semana, o sea, hoy, es la relación del investigador social con el objeto de estudio en general. Esa es la lectura que está colocada en EVA, de Armando Brinis. De ahí fue que salió la actividad, que fueron las 3 páginas donde se está pidiendo hacer un mapa conceptual, un resumen, como usted le quiere más fácil, de esas preguntas que están ahí: metodología general, particular, especial, cuál sería la definición de metodología en la investigación social y la distinción entre método y técnica. Todo eso está en esas 2-3 páginas, no hay más. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿yo qué hago del parcial? Yo, por ejemplo, coloco o cojo la A o la B como una de las preguntas. Metodología general es, y ahí se colocan las opciones, por decir algo. Así es como yo voy a hacer. No me voy a salir de ahí. Como usted está haciendo la actividad, usted está estudiando para el parcial. De paso está haciendo eso. Y el repaso son las actividades que usted me ha mandado. Por eso es que son mapas conceptuales o resúmenes. Ahí está todo. ¿Qué habíamos visto en la clase pasada? ¿Se acuerdan? Habíamos visto I más D más I. Investigación, desarrollo e innovación. ¿Se acuerdan? Y habíamos visto cómo influencia esto en la sociedad y cómo esto, la investigación, desarrollo e innovación son las que han permitido el progreso a nivel mundial. Y que eso tenía mucho que ver cuando se aplicaba con pedagogía, que cuando esto se aplicaba a pedagogía, se daba investigaciones sobre todo lo concerniente al proceso pedagógico o al aprendizaje académico, los contenidos, los estudiantes, los docentes, es toda la aplicación de investigación y desarrollo para innovar todo ese proceder. Eso era básicamente lo que habíamos visto. Después hemos mirado esta característica que tiene la investigación, en este caso la investigación educativa, de evaluar, diagnosticar una situación dada en un ambiente pedagógico para poder mejorar y potenciar. Más o menos eso también se había visto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto es un repaso o este es el tema de hoy? No, este es el repaso. Ya voy a empezar el tema de hoy. Este es el tema de hoy. El tema de hoy se basa en la tarea que les había puesto aquí arriba. Voy a repetir la diapositiva para que no nos vayamos a varar. Para que no vayamos a confundirnos. Listo. Aquí. Entonces empezamos desde acá. Esta es la tarea
de la clase de hoy. ¿Qué dice el texto sobre la metodología de la investigación y la investigación social? Que dice que la metodología tiene una relación con la filosofía y la ideología del investigador o de la corriente de investigación que esté en ese momento en moda. ¿Sí? Por favor, silencien los micrófonos porque hay interferencia. Damián, el micrófono. Sí. Ahí tocó, me tocó hacerlo a mí. No me gusta hacer eso, pero me tocó. Profe. Disculpe, se me es que salí a ver una cosa. Ok, entonces, ¿qué dice la lectura? La lectura versa sobre la metodología y las técnicas en la investigación. Y menciona unas metodologías como tales y la definición entre metodologías y técnicas. Entonces, y método y técnica. Entonces, empezando por ahí, por esta primera parte de la página, se refiere a la relación que hay entre la filosofía, ideología y la metodología. ¿Por qué tiene que hablarse de filosofía e ideología? Porque hay una relación filosófica e ideológica con la metodología. ¿Quién me puede contestar eso? ¿Por qué? ¿Por qué habla de eso el texto? ¿A qué se refiere él con filosofía e ideología? ¿Quién me contesta? ¿Qué dijo yo? ¿Qué relación hay entre filosofía e ideología ahí con la metodología de investigación? ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima? Bueno, lo que está queriendo decir el texto ahí es que aunque el investigador trata de ser objetivo cuando realiza la investigación, él está permeado por la sociedad y el contexto en el que vive. De alguna manera siempre hay una ideología que está imperando y una filosofía que está imperando. Entonces, en ideología, por ejemplo, ahorita en nuestra sociedad colombiana, estamos atravesando por una ideología de género, ¿recuerdan? Es decir, un país inclusivo, pluralista, heterogéneo, ¿sí? Donde hay que respetar las razas, donde hay que respetar la orientación sexual. Eso es una ideología y sobre esa base se orienta la persona en sus acciones, en este caso el investigador. De alguna manera eso a él lo afecta. Y lo mismo la filosofía, es decir, la manera en que el investigador se enfrenta al conocimiento de la realidad. Y el texto en particular marca dos que de alguna manera hicieron mucho contrapunto entre el siglo XVIII, XIX y ya mediados del XX, que es el positivismo y el realismo crítico. El realismo crítico lo que decía es la realidad es tal cual es, y así hay que reflejarla y así hay que mostrarla con todos sus antecedentes. Y el positivismo era más de la corriente cuantitativa, de la toma de los datos cuantitativamente hablando, independiente o no de cómo están viviendo los sujetos en esa realidad. Era utilizar el método científico como tal, aplicado a procesos sociales. Entonces esas dos corrientes estaban ahí en contrapunto, pero ahorita mismo dice Valeria Daza el texto de que ya ha habido una armonía, y esa armonía es la que se ha mantenido hasta ahora, porque cada uno ha manejado su camino. Entonces el texto dice que cuando hablamos de metodología, nos estamos hablando al conjunto de métodos y técnicas que se utilizan ¿para qué? Para recolectar, procesar y analizar los datos empíricos, o sea, los datos de la realidad. La manera en que tú estás recogiendo eso se llama métodos y técnicas, la metodología. Cuando uno está haciendo un anteproyecto y uno dice metodología, en general, uno iba a describir los métodos y las técnicas. Y por eso ahorita vamos a mirar qué es método y qué es técnica. Porque con ellos es que se recoge, se analiza y se procesa la información. Por eso va a depender del enfoque de investigación y la ideología de la investigación. Si es cuantitativa, si es cualitativa,
si es racionalista, si es inductiva, si es deductiva. Eso lo van a ir ustedes viendo en los siguientes semestres. Pero de acuerdo a cómo usted enfoca su investigación, así mismo serán enfocadas las metodologías, o sea, el conjunto de métodos y técnicas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. El dedito chiquito, en fin. Mira, di que no queremos utilizar la plataforma de Cambridge porque consideramos que es mucho mejor tener un libro físico para nosotros poder estudiar. Y además, teniendo un libro físico, ellos también se ahorran el dolor de cabeza de tener que activar todos los códigos, pasarlos, etc. Profesor, no lo estamos escuchando desde hace rato. Tiene el micrófono apagado, creo. Bien, ¿en qué momento lo apagué? Qué maravilla, ¿en qué momento lo apagué? Entonces, chico, lo que le está pidiendo es que alguien me leyera. ¿Alguien me puede leer aquí método y técnica, por favor? Profe, ¿puedo leer o alguien ya está leyendo? No, nadie ha leído. Empieza, por favor, léelo. El método, conceptos de método y técnica. Ajá. El método científico es la forma de abordar la realidad, de estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir la esencia de los mismos y sus relaciones. Entonces, cuando hablamos de metodología en investigación, la base de la metodología es el método científico, ¿sí? Y eso ya lo vimos al comienzo del semestre. Sigue leyendo el siguiente párrafo. Yo misma. Sí, sigue. Bueno, de manera más general, el método lógico dialéctico y su extensión para el estudio de la sociedad. En el método lógico histórico brindan las bases para el estudio y aplicación de otros métodos, como son el método del experimento, el método cuantitativo, el método cualitativo de investigación, los hipotéticos y otros métodos particulares. Entonces, ahorita están estas palabras, esos términos que de pronto no habían escuchado antes, que es método lógico dialéctico y método lógico histórico. Eso lo vamos a ver ahorita acá. Y al mismo tiempo está el método cuantitativo y el método cualitativo de investigación, que va de la mano con los métodos hipotéticos y métodos particulares. Eso también lo vamos a mirar acá más adelante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ya habíamos visto que el método cuantitativo, pues lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando las clases. El método cuantitativo tiene unas características
particulares que lo diferencian del método cualitativo. Por eso los métodos y técnicas de un método, en este caso cuantitativo, no son los mismos que se utilizan en uno cualitativo. Por lo tanto, tienen que tener la lógica. ¿Por qué? Porque uno parte de, el método cuantitativo, por ejemplo, parte de la abstracción de la hipótesis y teorías y después comprobar mediante la hipótesis en la experimentación si es así o no que esa hipótesis o teoría explica el comportamiento de la realidad de la naturaleza. O sea, va de manera descendente desde el conocimiento a los sujetos particulares de la realidad. Y por su parte, el método cualitativo es lo contrario. Parte de la realidad de los sujetos para finalmente plantear la hipótesis de por qué se comportan como se comportan. Por lo tanto, la visión es diferente porque va de lo particular a lo general. Entonces, se le llama inductiva. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Cuantitativo es deductivo porque desciende, inductivo es porque asciende. En los casos particulares, a la teoría y la hipótesis. Por eso es que aquí al lado dice los hipotéticos y los particulares, porque va de la mano con si es método cuantitativo o cualitativo. Aquí abajo, de alguna manera lo retoma. Entonces, estos últimos, desde la complementación que se produce cuando en el marco de la misma investigación se trabaja con lo que se llaman tipos de investigaciones. Y las dos que se manejan, por eso ya hemos hablado de ideología y filosofía, la que todavía está imperando es la investigación cuantitativa o cualitativa. O si se toma las fortalezas de ambas, se llama método mixto o cualitativo, que es lo que está ahí en el paréntesis, ¿sí? Por eso, esa visión de la realidad permite complementar la visión de los hechos desde esas dos orientaciones diferentes, ¿sí? Eso es lo que dice el libro. Cada una permite conocer dimensiones diferentes sobre el fenómeno que se está investigando. Entonces, yo debo tener claro cuál es el punto de vista desde el cual voy a hacer la investigación y de ahí elegiré las técnicas e instrumentos acorde a esa visión. Entonces, la base del método científico. Ahora, las técnicas, esas sí varían, ¿sí? Y es esa que está acá. Porque son las formas operativas de recoger, procesar y analizar la información, o sea, los datos. Desde una orientación definida, cuantitativa o cualitativa. Y por tanto, de alguna manera está vinculada a las etapas empíricas de la investigación. Es decir, al hecho mismo de investigar, que yo voy a ir a recoger los datos, que voy a hacer mi investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Es decir, de acuerdo al enfoque que yo tenga, cuantitativo o cualitativo, yo escojo la metodología que voy a utilizar. Si es cuantitativa, entonces será inductiva, es decir, me voy a basar en la realidad de los individuos para generar la teoría. Y si es deductiva, será al revés. Me basaré en lo que los sujetos, en la teoría que yo hago de cómo se comportan los sujetos y lo aplicaré a los sujetos mismos. Entonces son dos formas de concebir la realidad. De acuerdo a la manera en que yo enfoque esa forma de concebir la realidad, yo tendré que escoger la metodología. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Todo está clear. Ok, listo. No, Carlos, no te había visto. Pudiste entrar, qué bien. Entonces, el método científico es, digámoslo así, el que orienta la metodología, porque en ambas, tanto cuantitativa como cualitativa, se utiliza el método científico. Eso lo van a ver más adelante en los demás semestres. Pero las técnicas para recoger la información, esa sí va a variar, porque hay varias. Y va a depender de si es investigación cuantitativa o cualitativa. Pero todas se basan en lo mismo, recoger los datos para poder analizarlos. Profesor, yo acabo de entrar porque he tenido bastantes problemitas. ¿Podría repetir lo de la metodología? Pues lo que está diciendo el libro, que la metodología tiene que ver con la ideología o la corriente filosófica sobre la cual se está analizando la realidad. Y él hablaba, por ejemplo, del realismo crítico y el positivismo como ejemplos. Es decir, el realismo crítico se basa en la realidad de los individuos, de lo que se encuentra en la realidad. Y en cambio el positivismo se basa en la operativización, el racionalismo de la realidad.
Es decir, la una es cuantitativa, la otra es cualitativa. De acuerdo a esa visión, digámoslo así, usted determinará los instrumentos para recoger la información, los datos. Entonces estábamos leyendo del texto la definición. Entonces el método que es general para todos los tipos de investigación es el método científico. Pero la manera en que tú enfocas tu investigación, sea cuantitativa o cualitativa, esa variación determinará el tipo de técnicas que utilices tú para recoger la información. Por ahí es que vamos. Pero todas las técnicas se basan en lo mismo, recoger datos para analizar. Por eso es que el libro dice que en los métodos y técnicas tiene que haber una armonía entre teoría y práctica. Es decir, los componentes teóricos y la experimentación misma cuando se recojan los datos a través de las técnicas. Porque la teoría sin datos queda en el aire, es pura fantasía. Y los datos que no se tomen sobre la base de una teoría, entonces son datos sueltos. No van a estar conglomerados en una base de reflexión. Entonces tienen que estar las dos juntas. Eso es un poquito como que se entiende, ¿no? Si voy a investigar, no solamente debo usar la razón, debo también tener los datos de la realidad. Ahora sí vamos a mirar las metodologías que maneja el libro. En la siguiente página, la página 2. Él maneja 3. La primera es la metodología general. Es decir, del método científico, la metodología que engloba las técnicas e instrumentos, él las analiza de 3 maneras. Una, en general metodología. ¿Quién puede leerme ahí la lámina, por favor? Principios, categorías y leyes de la lógica dialéctica, los cuales orientan a todo investigador, cualquiera que sea el sector de la realidad que estudie. Entonces, muchas gracias. Entonces, la primera, la metodología general, indica que son las leyes y categorías de la lógica dialéctica. ¿Qué es la lógica dialéctica? Dialéctica viene de diálogo, eso viene de la Magna Grecia. Ustedes saben, de preguntar, responder, hacer debates, reflexiones sobre un determinado tema. Esa lógica dialéctica, que después fue de alguna manera progresando hasta nuestros días, todavía se utiliza. De esa forma, la metodología general viene a ser la que te permite hacer ese tipo de reflexión. Profe, disculpe, yo no escuché cuando usted dijo que iba a ser parcial. ¿Cuándo es? La otra semana. Ya, todo bien. Es la próxima semana, por eso estamos dando el temario que dejamos en la sesión pasada y ahorita vamos a hacer las indicaciones, aunque ya las dije ahorita, pero las repito del parcial. Esta semana no les coloqué tema para que se puedan poner al día. Recuerden que pusimos actividad en la semana 7, 8 y 9. Entonces deben ponerse al día, incluyendo el video, el análisis del video, quiero decir, de la clase, del formato, para que se pongan al día en esas 3 notas, más el parcial. ¿Sí? Esa es su nota formativa y la otra es la nota del parcial. ¿De dónde va a sacar las preguntas? De las preguntas de las actividades. Recuerden que los videos de las clases están en YouTube, que yo siempre les he mandado los links, y las diapositivas que se las he ido mandando en PDF. Ahorita que termine yo les mando las diapositivas de esta, por ejemplo. Entonces la metodología general viene a ser la que permite hacer ese diálogo y esa reflexión sobre la temática que tú escogiste para investigar. La segunda es la metodología particular. ¿Quién la quiere leer, por favor? La dialéctica aplicada al campo social, como metodología de las ciencias sociales, comúnmente conocida como materialismo histórico, pero realmente es el método lógico histórico. Provee de principios, categorías y leyes al investigador social y permiten un estudio verdaderamente científico de la realidad. Entonces, ¿se acuerdan? Esos términos estaban ahorita en la lectura que vimos, cuando estábamos mirando en PDF la lectura. Él habló de eso, el materialismo histórico y lo lógico histórico. ¿Qué es el materialismo histórico y lógico histórico? Era una manera que viene del marxismo, digámoslo así, de la Unión Soviética del 1800 para acá, de mirar todo el contexto histórico y cultural que ha llevado a que un fenómeno se esté dando en ese momento.
Entonces, cuando yo utilizo un método lógico histórico, es que yo tomo una parte de la realidad de manera particular, pues se llama así metodología particular, y yo analizo no solamente cómo está en ese momento, sino el contexto histórico desde el pasado hacia ese momento de por qué está como está ese proceso. Normalmente se aplica al campo social, ¿sí? Porque si uno lo aplica al campo de la biología, entonces está la evolución. Si uno lo aplica al campo, por decir algo, de la química, entonces obedece a acción-reacción de sustancias y demás. Pero en el caso de los grupos sociales, hay un contexto histórico, o sea, uno no llega a una situación en la que uno está socialmente de la nada. Siempre han venido unos antecedentes. Y esos antecedentes, vistos a lo largo del tiempo, de esa trazabilidad que le llama a uno, es lo que uno llama lógico histórico, que viene del famoso materialismo histórico. Así fue como se llamó en un principio en el 1800, o sea, en el siglo XIX, y ahora se le llama así lógico histórico. Disculpe, no puedo escuchar bien lo de lógico histórico. ¿Me puede explicar de nuevo? Sí, es que esta metodología se utiliza normalmente en el campo de la social, en el campo del estudio de las comunidades, de la sociedad. Tiene que ver con que yo escojo una comunidad en particular en un momento histórico particular y no solamente analizo de ella cómo está en ese momento, sino la historia que llevó a que esté como está ahora mismo. Entonces, ese recorrido por la historia, ese contexto histórico, esa trazabilidad, es lo que ahorita se le llama método lógico histórico. Se le llama lógico histórico. Antes se llamaba materialismo histórico. Originalmente se le llamó así cuando surgió, porque se lo plantearon, por ejemplo, lo planteó Marx, el famoso Karl Marx, acerca del materialismo. Había el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y demás, pero eso fue evolucionando ahora hasta convertirse en el siglo XIX y siglo XX en lógico histórico. Es el que normalmente se aplica al campo social. Y después vendría el de las metodologías ya específicas, o sea, especiales. ¿Quién la quiere leer, por favor? Metodologías especiales, basadas en las características propias de cada ciencia particular o del objeto de estudio, lo cual genera una forma propia de orientar el trabajo investigativo. De ahí que surjan metodologías de esta naturaleza. Entonces, pues eso es un poquito lógico, ¿no? Es decir, yo no puedo investigar con una metodología química, en el área de la química, para aplicársela, por ejemplo, a la botánica. Ni puedo hacer un estudio con metodología, digamos así, forense, a un proceso de alimentos, por decir algo. Voy a hacer una investigación sobre las propiedades de las vitaminas de una verdura. Aunque el método científico se utiliza para ambas, ya dentro de la característica propia de cada área del saber, de la ciencia, se manejarán unas características propias de esas metodologías y de las técnicas para recoger las informaciones o los datos, la manipulación, la forma en que esos datos o esos sujetos, objetos de estudio van a ser controlados, van a ser compilados, recolectados y demás. Entonces, cada área del saber maneja una forma específica de realizar su investigación en la parte de recoger los datos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, profe. Ok. Entonces, Profe, no puedo ver las diapositivas. Ah, ya, sí, ya me salieron. ok. ¿Hasta ahí llegaba la actividad? Profe, O sea, venga acá, cuando este semestre se acaba. cuando termine en junio. Las cosas se acaban cuando terminan. En junio, mediados de junio. Pues si se acaba o termina, lo que quería saber era la fecha. Creo que para la semana, si mal no estoy, del 15 al 19 por ahí, en esta semana. Pero, o sea, le pregunto porque como había salido que nos iban a cobrar las 12 semanas esas, lo de COVID, y salí que el 16 de julio. Ah, sí, o sea, el semestre, pero como hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pues algunos habían indicado a nosotros de si íbamos a realizar con los compañeros unas semanas de clase dentro de la universidad, si es que las cosas se dan.
pero pues hasta que no se han dado, entonces vamos a esperar a ver, lleguemos a junio por lo menos. Entonces, si ven que esos fueron los temas que estaban ahí, nos acabamos de desarrollar. Metodología general, metodología particular, metodología especial, la metodología de la investigación social, métodos y técnicas. Estas las vamos a mirar complementariamente ahora que vamos a mirar el temario de práctica etnográfica. Por eso quería saber si había alguna pregunta hasta ahí, porque ahora vamos a pasar a la etnográfica, donde lo vamos un poquito a complementar desde el punto de vista etnográfico. Aquí, en etnografía. Bien, entonces vamos a empezar práctica etnográfica. ¿Alguna pregunta hasta allí en lo que tiene que ver con investigación? Por eso les dije que el tema no era complicado, que el tema no era largo, no era extenso. La tarea estaba ahí mismo, todo estaba ahí compiladito en unos párrafos sencillos de resumir. Profe, yo no, usted disculpe, pero yo no logro entender nada de lo de práctica, o sea, lo que hay que llenar y esto, no logro entender nada. De los formatos. Sí. ¿Tú estuviste en la sesión pasada? Sí. Ahí hicimos el ejercicio. Ahí hicimos el ejercicio. Bueno, ahora lo vamos a mirar. Primero vamos a ver el temario de la semana, ¿de acuerdo? Y después repasamos otra vez lo del video. Y esto tiene que ver justamente con lo del video, entre otras cosas, porque el temario se complementa. Entonces vamos a empezar por el temario. ¿Qué estamos viendo en esta semana? Las técnicas e instrumentos, pero en este caso aplicados a la etnografía, es decir, el estudio social. ¿Sí ven? Por eso es que tiene que ver con lo que estábamos mirando ahorita de técnicas e instrumentos de investigación en general. La actividad se basaba en esta lectura de Peralta Martínez Claudia, de etnografía y métodos etnográficos. ¿Qué se pedía en la actividad? Hacer mapa conceptual o infogramas o resumen, como usted lo quiera mirar, de esos tres ítems que están allí. De la observación, que es decir, sobre métodos etnográficos, la observación participante, la entrevista y la grabación. Nada más era eso. ¿Qué habíamos visto hasta ahora sobre la etnografía? Habíamos visto dónde venía la palabra, ¿se acuerdan? Que esto viene de tribu y grafo de escribir, es decir, describir el modo de vida de un grupo social. Y cuando hablo de describir es que lo pongo por escrito. Y que es un método, es una forma de investigación social de antropólogos y sociólogos, porque implica el estudio directo de las personas o grupos durante un periodo determinado. Por eso es que vamos a mirar esas técnicas de instrumentos. ¿Por qué? Porque se utiliza la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social, registrarlos. Vimos también que habían dos corrientes que de alguna manera en etnografía han hecho carrera. La primera era la tradicional de la antropología cultural y la segunda era la Escuela de Chicago. Y hemos visto que la antropología cultural lo que surgió desde el siglo XVII, XVIII y demás, era el estudio de comunidades diferentes a la propia, son normalmente de imperios hacia las colonias del imperio, y de ahí generar datos que después se compilaban en libros o tratados. Es decir, se hacían volúmenes donde se consignaba todo lo que el investigador etnográfico había observado y descrito a lo largo del periodo de tiempo que era normalmente largo en que estaba con esa determinada comunidad. Es decir, ellos se iban años a estar con esa comunidad y después acumulaban todo eso y lo transcribían en forma de libros. Y así es como la gente conocía cómo vivía el resto del mundo, porque no había internet, pues no había televisión. Los libros eran la fuente de conocimiento. ¿Cuál era la distinción? Habíamos dicho que, así como se ve en la foto, el investigador se distinguía del resto de la población. O sea, es decir, estaba ahí, pero se distinguía su presencia y que no hacía parte de la tribu. En ese caso, porque venía de una ideología, lo que habíamos visto ahorita, las ideologías. En este caso, la ideología era que el investigador representaba el país de origen que lo envía. En este caso, el imperio, puede ser el imperio británico, por ejemplo, o el imperio austrohúngaro.
Y él representaba el imperio y por lo tanto tenía que vestirse, comportarse y su manera de ser debía reflejar ese imperio o de, entre comillas, esa intelectualidad o esa sabiduría que él manejaba. Y lo que iba era desde esa sabiduría a describir cómo vivía esa otra comunidad. Contrastando a esa postura estaba la otra escuela que era de Chicago, donde sí ellos consideraban que había que hacer una inmersión en los grupos que se estudiaban, lo que ellos llamaban el nicho ecológico, y aplicar desde ahí adentro las técnicas e instrumentos de la investigación cualitativa, que se basan en la entrevista, que se basan en la observación y el diario de campo, que hasta nuestros días todavía se utiliza. Eso es lo que habíamos visto ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de seguir. Profesor, esas diapositivas usted las puede subir a Eva. Bueno, sí. Sí. Pero yo se las pasé por WhatsApp. Ahí nada más tienes que mirar lo que dice el WhatsApp y ahí están. Todo eso se los envié. Todo eso se los mandé al WhatsApp. No todos tienen WhatsApp. Bueno, muy bien. Yo hago eso. No hay problema. Bien, entonces ahora sí vamos a mirar sobre la base de la definición que habíamos visto en la clase pasada de etnografía, los instrumentos de registro de los datos. Porque la etnografía es una manera de investigación social para describir el modo de vida de una sociedad concreta, ¿sí? Y eso incluye la escuela, por ejemplo, cuando usted haga una investigación educativa. Por lo tanto, se necesitan unos instrumentos que permitan registrar esas descripciones, registrar esa información, ¿sí? Entonces, la lectura, que la manera eran 3 hojas, lo que decía era que, bueno, vamos a empezar a hacer recoger estos datos. Pero primero, yo tengo que tener un requisito previo para que eso se pueda dar. Yo no puedo entrar por entrar a hacer una descripción social o etnográfica si primero no tengo claro cuál es la población. Y eso es válido para todas las investigaciones, incluyendo las investigaciones cualitativas o en este caso nuestra educativa. ¿Cuál va a ser mi población? Es lo que llaman muestreo. Yo tengo que seleccionar mi muestra, la población a la cual yo le voy a hacer la investigación. Después, el contexto de esa población, es decir, cuál es la situación que origina mi investigación. Y eso me lleva a la preparación previa. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto, yo voy a mirar cuál es el interés que tengo por ese grupo. Entonces, uno cuando va a realizar una investigación no va a ciegas a mirar qué se encuentra. Uno hace un diagnóstico para lograr ese contexto y de acuerdo a ese contexto, cómo la voy a enfocar, por qué quiero y qué datos quiero yo verificar o qué datos quiero yo conocer. ¿Sí me hago entender ahí? O sea, yo no puedo ir a estar en ese contexto por estar, como si fuera a hacer una visita. No, yo como investigador primero selecciono mi muestra, miro el contexto desde el cual en el diagnóstico que yo pueda hacer de cómo están para prepararme con mis instrumentos de qué datos voy a recoger. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro esto? ¿Está claro? Claro, como la Bien, entonces sigo. Si no hay preguntas, sigo. Entonces, el libro habla, lo hace como al final, pero yo creo que es mejor ponerlo desde el principio, que cuando uno va a entrar a realizar una investigación en un grupo social, ocurre una paradoja. Le llama el libro La paradoja del observador participante. ¿Quién me hace el favor de leerla? Profe, yo lo leo. Léalo, por favor. Paradoja del observador participante. De hecho, el efecto cámara es solo un caso especial de lo que normalmente se llama la paradoja del observador participante. Para obtener la información necesitamos observar la interacción, pero para observar la interacción de manera aceptablemente ética necesitamos estar en el escenario. Por tanto, cuando observamos, influimos en lo que vemos.
porque otros siguen nuestra presencia y actúan de acuerdo con ella. Cuando pensamos por un momento en este bucle lógico, nos damos cuenta de que esto no solo forma parte de la actividad investigadora, forma parte de nuestro ser social, del hecho de ser miembros de una sociedad y productor-consumidor de interpretaciones culturales. Bien. ¿Alguien me lo puede decir con sus propias palabras? ¿Cuál será la paradoja? ¿Que me la pueda explicar con sus propias palabras? ¿Alguien? ¿Cuál sería la paradoja? Mira cómo dice ahí. Para obtener información necesito observar la interacción, o sea, de los individuos. Pero para poder observar esa interacción, necesito estar ahí adentro en el escenario. Y por lo tanto, cuando yo entro al escenario, influyo en los demás y en lo que vemos. ¿Sí ven la paradoja? Yo necesito observarlos a ellos de manera espontánea, o sea, cómo se comportan ellos de manera espontánea. Pero por más espontáneo que sea, el hecho de que saben que hay alguien que los está observando hace que la gente se comporte de manera diferente. No son del todo naturales. Entonces viene la paradoja, porque para que se comporten naturales, debería yo no estar ahí, pero si yo no estoy ahí, entonces ¿cómo observo? Por eso es que de pronto han visto ustedes, y perdonen la comparación, que cuando uno ve esos documentales sobre animales, los leones o los cisnes, o ¿sí? Normalmente esconden las cámaras, los camarógrafos se esconden, se camuflan, o se disfrazan de hierba para tratar de que los animales no se den cuenta que hay una cámara y poderlos captar de manera natural. Entonces es algo parecido. Eso lo vamos a mirar ahorita ahora que vamos a seguir con la clase, de cómo debe ser el comportamiento del investigador. ¿Alguien va a decir algo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ibas a aportar algo? Bien, entonces después de que yo tengo el requisito y teniendo en cuenta lo de la paradoja, ¿sí? Vamos a mirar lo que dice el libro sobre los instrumentos de registro de la información. Y la primera, la observación participante, ¿sí? Esa es una de las fundamentales. ¿En qué consiste la observación participante? En que para yo poder hacer una descripción de la comunidad, yo tengo que estar dentro de la comunidad, ¿sí? Eso viene desde la escuela de Chicago. O sea, tengo que tener una inmersión en el grupo. Y para que yo logre que el grupo se comporte de manera espontánea, aunque yo esté ahí, entonces yo necesito que ellos ya me consideren uno más de ellos. Por lo tanto, yo tengo que pasar por un proceso de sensibilización con esa población, pasar un tiempo determinado y prolongado con esa población, que ellos ya se acostumbran a verme a mí. Muchas veces implica vivir allá, comer allá, estar allá, en ese grupo social, para lograr que ellos ya se comporten de esa manera espontánea y yo pueda tomar todos los datos, ¿sí? En el caso de una investigación educativa, que en el salón de clases se comporten de manera natural, por lo tanto tienen que acostumbrarse a que yo esté ahí, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cuál es la postura del investigador social? El de ser pasivo o neutral. La actitud es de pasiva o neutra, es decir, tratar de pasar desapercibido. ¿Está claro ahí? Lo cual no es fácil, pero es lo que se quiere, lo que se busca lograr. ¿Está claro ahí? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces sigo. El siguiente instrumento que maneja el texto es las entrevistas. Y concretamente lo que llaman entrevistas estructuradas. ¿Por qué se les llama así? Porque cuando usted hace la entrevista, usted no la hace de una manera espontánea, aunque pareciera. No. Usted para poder hacer una entrevista, cada vez que usted lo entrevista normalmente, y usted se da cuenta, el entrevistador tiene unas preguntas o unos ítems o un cuestionario o un, entre comillas, guión en el cual se basa para hacerte las preguntas a ti en la entrevista.
Así sea un censo. Tomemos el caso del censo. Si uno toma el censo del DANE, para aquellos que les haya tocado el censo del DANE, ellos tienen unas preguntas ya establecidas y te hacen las preguntas que están ahí. ¿Por qué? Porque esas preguntas no están puestas de manera aleatoria o al azar, no. Esas preguntas están puestas ahí porque esos son los datos que se quieren registrar, que se quieren tabular estadísticamente. Y por lo tanto, como dice aquí abajo, persiguen una intencionalidad. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho allá arribita? Que de acuerdo al contexto que yo encuentre, yo voy a tener unas intenciones, unas motivaciones para hacer esa investigación. Bueno, como yo tengo que registrar los datos, tengo que buscar los datos que para mí son pertinentes para esa investigación que yo quiero realizar. Entonces las preguntas de la entrevista las tengo que orientar, que se vean naturales, pero en realidad están orientadas a los datos que yo quiero buscar, porque si no la gente comienza a hablar de todo lo que quiera, de todo lo que le nace. Y no puede ser sobre todo lo que les nazca. Es de un aspecto en particular que yo quiero estudiar de ese comportamiento. ¿Sí? ¿Sí me he hecho entender ahí? Por eso se llama estructurada, porque la entrevista está estructurada de acuerdo a las preguntas del cuestionario que yo desarrolle. Inclusive ya hay unos cuestionarios que llaman estandarizados para cierto tipo de entrevista. Por ejemplo, poner entrevista laboral. Ya existen unos cuestionarios preestablecidos que han hecho sociólogos, psicólogos, y que si tú te basas en ese cuestionario de acuerdo a las respuestas obtenidas, tú puedes generar un dato estadístico de ese entrevistado para un puesto en una empresa. ¿Sí? Hay veces en que toca desarrollar los propios cuestionarios y pasar por un proceso de verificación o de aprobación, ¿sí? De una entidad superior, de una persona con conocimiento que te dé el aval. Entonces yo necesito hacer un cuestionario para estos estudiantes, para mi investigación o para algunos docentes. Como yo no soy sociólogo ni psicólogo, ni magíster ni doctor, entonces lo que hago es que desarrollo mi cuestionario y lo presento ante un psicólogo, un magíster, un doctor, una autoridad que me lo valide. Al hacer la validación ya yo lo puedo aplicar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No se queden con las dudas, pregunten si quieren preguntar. Ey, cállate, manche. Sí, si no te le pongo uno. Se pone solo el uno cuando haga el parcial. Bien, entonces si no hay preguntas, sigo. Las entrevistas. Si ven que aquí estamos hablando de cuestionarios, ¿no? De cuestionarios manuales, ¿no? Pero el texto habla en general sobre las entrevistas, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que cuando uno hace una entrevista, hay unos aspectos que se dan ahí de que la entrevista implica una interacción con el entrevistado, o sea, con el sujeto de estudio, y por eso yo tengo que tener claro cuál es mi papel y que yo ya tengo una relación establecida con ese sujeto de estudio, que es una persona, para que las respuestas que me dé sean fidedignas, ¿sí? ¿Quién quiere leerlo, por favor? La definición que tiene el libro sobre entrevista. Taylor y Bogdan definen las entrevistas como reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes. Encuentros estos dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de la conversación entre iguales y no un intercambio formal de preguntas y respuestas. Taylor y Bogdan, 1984. Muy bien, gracias. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un simple, no es una conversación, ¿sí? Sigue un modelo de conversación, pero no es una conversación, porque no es informal, es formal. Y esa formalidad me la va a dar el cuestionario o el guión que yo voy a utilizar para esa conversación. Lo que se procura es que se parezca a una conversación para que sea natural y fluya, para poder conocer lo que el informante o el entrevistado piensa, ¿sí? Pero no es verdad. O sea, tú estás orientando la investigación, tú estás orientando las preguntas. ¿Está claro eso hasta ahí? Bien. Entonces, tengo ya las entrevistas, la entrevista estructurada, ¿sí? Tengo ya, como habíamos visto aquí arriba, la observación participante.
pero tanto la observación participante como la entrevista remiten al diario de campo, a las notas etnográficas. Esas notas etnográficas son escritas y nosotros las denominamos diarios de campo porque son descriptivos del proceso, tanto de lo que se contesta, de lo que se está realizando, como de cómo estás llevando a cabo tú la investigación. Esos diarios de campo hacen parte de la investigación cualitativa porque es el día a día de cómo se desarrolla la investigación y normalmente tiene su origen en un cronograma. Cuando usted está realizando el anteproyecto, usted en el anteproyecto incluye el cronograma, así como incluye recursos, materiales y demás. Usted tiene que también incluir un cronograma y el cronograma implica actividades y usted las va registrando en el diario de campo. ¿Sí? Y son de carácter descriptivo. También el libro finaliza, la lectura finaliza indicando que es válido también como instrumento de registro las grabaciones en audio y video. Ahora, hay un problema con el audio y el video, y es cuál, que normalmente cuando alguien tiene una cámara enfrente o un micrófono, entonces o se intimidan o se incomodan o no se comportan o no responden o no se sienten cómodos y no contestan de manera espontánea. Entonces, cuando se va a utilizar ese tipo de herramientas tecnológicas, hay que hacer un trabajo de sensibilización y acostumbrarlos a que eso siempre está ahí, cómo se va a hacer ese manejo responsable de esos medios audiovisuales para que la persona entre en confianza y pueda ser espontánea cuando responde. Pero de todas maneras, y lo dice el libro, y yo lo recalco acá, aunque se utilicen herramientas tecnológicas de grabación de audio y de video, deben ser transcritas. Debe transcribirse eso, lo que contestó la persona, lo que dijo la persona, en audio o en video. O sea, no basta que tú la tengas en formato de archivo de video o de audio. Tienes que pasarlas a formato escrito. ¿Está claro ahí? ¿Está claro ahí? ¿Alguna pregunta para revisar los formatos? ¿El compañero no tiene claro eso? Bien, entonces si no hay más preguntas, hasta ahí concluye el temario de la semana de hoy, ¿de acuerdo? Hasta aquí sería el temario del parcial, ¿de acuerdo? Y las preguntas yo las voy a sacar de las lecturas, o sea, de las preguntas de las actividades que se les pidió de las lecturas. ¿Sí? Voy a buscar desde aquí, por ejemplo, esta. De aquí yo saco una pregunta. ¿Sí? De aquí yo sacaría una pregunta. Por ejemplo, ¿en qué consiste la observación participante? ¿O qué aspecto hay que tener en cuenta cuando se realizan las entrevistas? Y te doy las opciones múltiples y tú escoges una. Por eso es que la compañera está pidiendo que pueda colocar las diapositivas en PDF en el EVA. Bien, yo lo puedo hacer. No les digo que hoy, pero si yo lo puedo hacer de más faltada para que ustedes repasen, pero todo lo tienen ustedes. Si ustedes han hecho las actividades, ahí están. En EVA están las lecturas, está todo. Y las clases están todas en el YouTube, en el canal de YouTube, el de Adolfo Ceballos Americana. Ahí están por semestre, si están las clases por semestre y por semana. Por aquí me parece que alguien quería entrar. No. Bien. El compañero que tenía las dudas sobre el formato, ¿quién era? Yo, profe. ¿Cuál era la pregunta que tenía concretamente? No entiendo nada, absolutamente Nada, nadita, nada. ¿Qué cosa? ¿Cómo no va a entender nada, nadita, nada? Pues tiene que empezar por algún lado. Entonces, vamos a buscar no sé, acá. porque lo que pasa es que si yo tuviese eso en físico, voy a entender, pero yo lo dejé en Barranquilla. Que dejó en Barranquilla, si eso está en EVA para descargar. Ay, no. Yo Pues, sé, pero... entonces, ya es una cosa actitudinal, pero eso está allí. Recuerda que eso está en la semana 8. La clase que estamos observando dura poquito, segundos, inclusive no dura ni un minuto. Y de ahí se hace la observación. Y pues hicimos el ejercicio en la clase anterior, ¿recuerda?
colocarlo acá. Recuerda que vas a manejar, te lo busco acá. La semana 8, los formatos están aquí abajo. Están viendo la página, ¿verdad? Mira, porque aquí dice formato de práctica para descargar. Y él los descarga enseguida, ¿sí? Está en un comprimido, un WinZip. Las clases están aquí y apenas íbamos por la primera. Esa la vimos en clase. De esa clase se aplica el formato que corresponde a tercer semestre. ¿Qué nos corresponde a nosotros en el tercer semestre? La constancia de prácticas, el diario de campo y los instrumentos de observación de clases. Los instrumentos de observación de clases. De este formato, ¿qué entiendes tú? De este formato, ¿qué es lo que no entiendes? De este formato, ¿qué es lo que no entiendes? Pregunta el compañero que ahora está con la duda, ¿qué es lo que no entiende de este formato? Profe, siga. Pero que sigo, necesito saber qué es lo que no entiendes. ¿Qué es lo que no entiende el compañero? Instrumento de observación de clase. Miro la clase y aplico el cuestionario y aquí en observación. Ya se salió por eso, sí. Ah, se salió. ¿Y eso? Yo no me he salido, yo estoy aquí. Ah, entonces, ¿qué? ¿De aquí qué es lo que no entiendes? Tú tomas la clase, vas contestando sí o no y en observaciones colocas por qué sí o por qué no. ¿Ya? La actitud del docente en iniciar la actividad pedagógica en el ambiente, ¿tiene actitud o no tiene actitud? Sí, sí tiene actitud. ¿Y cómo es su actitud? La pones aquí. Es afectiva con los niños, no sé qué, por esto y por esto y por esto que yo descriptivamente observo en la clase. ¿Qué estrategia emplea que permite crear ambiente de aprendizaje? Si los emplea, ¿cuáles son este y este y este? Y así. ¿Qué dudas puedes tener ahí? Tú vas guiándote por el cuestionario. El otro es el diario de campo. Y mira que aquí está el que está en blanco para diligenciar y el que tiene la explicación de qué va en cada bloque. Yo les dejé los dos. En el primer rango va descripción de lo ocurrido. Describo lo ocurrido en los escenarios de formación, o sea, la clase que estamos viendo, la primerita. El tema desarrollado, el tiempo empleado, cómo lo empleó, etc. Análisis e interpretación. La reflexión propositiva, o sea, debo ser crítico y propositivo ya que analizará lo ocurrido en los escenarios de formación teniendo en cuenta si existe coherencia entre el tema, la edad de los niños, el interés de los estudiantes, el propósito de la clase, la metodología de la profesora, la evaluación, si la hubo, etcétera. Aquí. ¿Cuáles son las teorías que se evidencian allí? Si es conductismo, si es constructivismo, lo que ustedes hayan visto o estén viendo con el profesor Walter. Ahí va, mi didáctica. ¿Qué aprendí en esa clase?
¿qué experiencia puedo yo sacar de esa clase? Por ejemplo, que la profesora no utilizó el salón de clases, sino la biblioteca. Entonces, ¿por qué lo llevó a la biblioteca? Utilizar esa estrategia, a mí, ¿qué experiencia me aporta? ¿Por qué es valioso eso? O sea, ¿qué aprendí de eso? Eso es lo que va ahí. Y en la constancia, que aquí es donde tú verificas tus 8 horas, aquí tú describes lo que tú te has demorado haciendo la descripción etnográfica, es decir, cuánto te demoraste buscando el tema de la profesora que está dando ahí los colores, los animales, descargando el video, llenando los formatos, los formularios, estos que acabamos de mirar, todo eso. Entonces, ¿qué se coloca acá en institución? Tú colocas aquí, práctica educativa mediada por las TIC. Tu nombre, tu identificación, el programa, licenciatura de educación bilingüe, asesor, que sería yo, la fecha en los días en que tú has realizado todas esas experiencias, que todo eso te debe sumar 8 horas, las horas en que tú te demoraste en esos días, aquí me demoré 1 hora, aquí me demoré 2, aquí me demoré tal, averiguando sobre el tema, los DBA en inglés, lo que yo a bien tenga que me haya gastado mis 8 horas y qué hice en esas 8 horas. Y ya, eso es todo. Profe, se me está yendo el internet, Julián Tapia, por si va a ser lista. Ok, Tapias, bien. Pregunta, compañero, ¿lo entendió un poquito más o no? Es que eso se aprende en el momento que se está realizando. ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer verificación del quórum, como dice uno. O sea, vamos a mirar las listas. Voy a llamar los que tengo ausentes y si alguno ya está, me avisa, que fue lo que hizo Tapias ahorita. A quienes no tengo aquí todavía. A Camargo Mejía, Giovanna Vanessa, ¿ya llegó? ¿Se pudo vincular? Castilla González Shailin, ¿está? Sí, profe. Eso, Castilla. Muy bien, Castilla. Muy bien. ¿De Arco? ¿De Arco? ¿De Arco? Nada. De Arco no se ha podido conectar desde que empezamos, imagínense. Lleva ya 3 clases. Profe, porque lo que pasa es que él no tiene ni internet, ni celular, ni nada. El vale está totalmente incomunicado y además está trabajando porque nadie en su casa está trabajando y le toca trabajar también. Entonces el vale la tiene difícil. ¿Y él pidió la SINCAR, Andrés? ¿Él pidió la SINCAR? Profe, ni idea. Yo creo que sí, pero no se la han mandado. No se la han mandado. Va a anotarlo aquí enseguida. Posible SINCAR. Acá. Este es Castillo Franklin de Arco. De Arco. Verificar. SINCAR. Porque con el SINCAR, él aunque no tenga internet, él se puede conectar porque él ya tiene el convenio con la SINCAR es que el Teams se descarga como aplicación y no le consume los datos. Y lo mismo el EVA. Le puede entrar cuantas veces quiera al Teams, al EVA, para las clases, para todo, y no le va a consumir los datos, porque se viene con 200 megas, una cosa así. Profe, sí, chévere, pero si no tiene dónde meter la SINCAR, ahí está el problema, porque el vale no tiene ni celular, ni tablet, ni nada. Sí, pero eso es raro que alguien no tenga ni celular. Entonces, ¿cómo hace para trabajar? ¿Cómo hace para vivir? Eso es lo raro. Ya yo lo que hago es la remisión y una persona encargada pues le hará la... Profe, es que él tenía, pero se le dañó. Sí, eso puede pasar. Los celulares llegan hasta un punto que funcionan. Tienen que entender eso. Sí, cada uno pues vive su realidad. Uno no pues tampoco entra a hacer juicios de valores. Pero entonces yo hago el reporte porque ya es evidente la ausencia. Lo mismo el caso de la hoja ya, la Giselle. ¿Pudo conectarse hoy? Porque también pasa lo mismo, 3 sesiones que no se ha conectado.
O sea, ya a partir de hoy yo tengo que hacer los reportes. Lo mismo, bueno, entonces tampoco está. ¿Guete pudo conectarse? Profe Agudelo, yo no estuve al comienzo de la clase. Agudelo, no te llamé porque yo ya te registré aquí porque yo me di cuenta cuando tú entraste. Pero de todas maneras, gracias. Ah, bueno, ok. ¿Guete ya se pudo conectar o no se ha conectado? Ibáñez tampoco lo tengo aquí. Maldonado Gilbert tampoco. Morales María Camila tampoco. Meneses tampoco. ¿Meneses ya se conectó? Profe María Camila sí está. Listo, María Camila, perfecto. Moreno, Yasmín. Ah, sí, ya está, ya la tengo acá. Navarro, ¿se conectó Navarro? Presente, profesor. Navarro, ¿qué me le pasó en las sesiones anteriores? Que no se había podido conectar. El problema con la electricidad. Ok, listo. Entonces, superado el asunto. Entonces, procura ponerte al día. Por eso no les coloqué actividad del día en esta semana. Porque como la otra semana es parcial, para que tengan chance de ponerse al día con sus actividades pendientes. El parcial, recuerden, yo lo habilito toda la semana. Usted tiene toda la semana para realizar los dos parciales, el de investigación y el de etnografía, y para colocar todas las actividades que tenga pendientes, porque eso hace parte de la nota formativa. ¿De acuerdo? No tengo claro si vamos a tener sesión o no, porque se supone que en parciales usted solo tiene el parcial y ya. El paso queda colgado ahí. Cualquier cosa yo las aviso por WhatsApp. Atento a lo que me dijo la compañera que me solicitó colocar en el EVA las diapositivas. Entonces yo lo voy a hacer. Le digo que no voy, pero sí lo voy a hacer en estos días. ¿Quién más tengo yo ausente acá? Adriana Lucía. A Rodríguez, ¿estará acá? ¿Se pudo conectar? Tengo ausente aquí a Marín. ¿Marín al fin se pudo conectar? Profe, ese está peor que Franklin. Ese no tiene ni vida, ni familia, ni celular, ni internet. No, ese man ni existe, ni la mamá lo reconoce ya. Con eso se lo digo. Imagínate tú, miércoles, qué cosa, oye. Bueno, bien, por lo menos alguien sabe. ¿Alguien sabe? Dígame. Bien, Rodríguez Balsa, nada, no se conectó. Entonces, tengo esos son los únicos compañeros que tengo como ausentes, los demás ya los tengo en lista. ¿De acuerdo? ¿No hay más preguntas? Nada de nervios, chicos. Todos los profesores la tenemos clara, que es sencillamente verificación de conocimientos. Así que no se preocupen. Nosotros entendemos cómo están manejando el equilibrio de las actividades con las cantidades de horas que tienen. Pero también hay una cuota de responsabilidad y de autorregulación que ustedes deben tener con sus tiempos y con sus actividades. Por lo menos desde mi cátedra. Y la verdad, pues aquí notas aparte, me he divertido mucho con los memes que me han mandado y con los desahogos emocionales que he recibido por el WhatsApp. Así que si les sirve de consuelo, si allá llueve, por acá no escampa. Todos estamos así, con los tiempos medidos. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguien quiere manifestar algo? El parcial es de preguntas de opción múltiples como el corte pasado. 5 preguntas. O sea que va a sacar de 1 a 5 allá usted. ¿Cuántas oportunidades voy a tener para hacerlo? 2 oportunidades. Esta vez la voy a poner 3 oportunidades. Porque hay compañeros que les pasaba que se les cerraba la plataforma. Y perdían la oportunidad. Entonces voy a poner 3 oportunidades a ver cómo les va. ¿De acuerdo? Y sale la nota enseguida, profe. La plataforma sí, claro. La idea es que enseguida bota la nota como pasó la clase pasada, el corte pasado. Profe, el parcial de práctica. ¿Cómo dijo? El parcial de práctica. Es también así, va a ser así. Va a tener el parcial con algunas preguntas que son de este estilo. Va a haber preguntas para que me entiendan, como es de práctica, va a tener algunas preguntas de los temas que vimos teóricos y algunas preguntas referidas a los formatos, ¿sí? Es decir, si usted está llenando los formatos, yo le puedo hacer preguntas sobre, por decir algo, qué se necesita o qué se solicita en la descripción de una clase en el diario de campo, o cuál es el papel del diario de campo. ¿Sí me van a entender ahí? Y usted lo que hace es que la describe. Yo le voy a dar las opciones porque en las opciones múltiples está y usted escoge la respuesta que le parezca pertinente.
Solo son 5. Yo solo puedo preguntar lo que hemos dado. Yo no puedo preguntar cosas que no estén ahí. No se adelanten, o sea, no les dé ansiedad. Tiene 3 oportunidades, la plataforma se queda con la nota más alta de las 3 oportunidades. Es decir, que si yo saco 4 y yo quiero decir si puedo ganarme el 5, yo puedo volver a hacer parcial, que no hay problema. A mí el sistema no me va a quitar ese 4, sino que me deja la nota más alta que yo saque. ¿De acuerdo? Bueno. Listo, entonces chicos, si no es más, por el día de hoy, yo me despido de ustedes, nuevamente encomendándomelos a la Virgen, encomendándolos a mi Dios. Hay que cuidarse, los compañeros que viven por los lados de Soledad, por ciertos barrios donde no se están como que cuidando, que el alcalde hasta cogió su rabia y todo, y suspendió Transmetro. Cuídense en la medida de lo posible. Yo sé pues que hay circunstancias económicas y demás pues que afectan la cuarentena y su cumplimiento, pero traten de cuidarse, chicos, porque nada reemplaza la salud. Desde acá les mando un abrazo. Cualquier duda me pueden seguir comunicando con el WhatsApp, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Recuerden ponerse al día en las actividades que están pendientes, semana 7, 8 y 9. Cualquier duda me comunican, ¿de acuerdo? Bueno, y ya se están retirando. Bueno, entonces que me les vaya bien, que estén muy bien y que pasen un feliz resto de tarde. La buena. La buena. Gracias, profe, igualmente. Cuídense Ay, Dani. mucho. Gracias, Dani. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense, cuídense. Me hacen falta verles las caritas. Otra vez estar en el salón. Allá llegaremos con el favor de Dios. Amén. Amén. El profe cree que eso va a ser, profe, el otro semestre va a ser virtual. Vamos a ver, una cosa a la vez, mijo. Si algo sabemos es que el futuro es inescrutable. Ahora eso va a ser así, va a pillar. Hay que tener fe, hay que tener fe. Y oración, hay que tener oración, hay que orar.